hermanos, con lo que el Señor ha propuesto en sus corazones. Dios me los bendiga una vez más a través de las redes sociales. Queremos saludar a los hermanos y amigos que nos escuchan y que están con nosotros y que nos ven, ¿verdad?, a través de diferentes medios. Dicen que algunos ponen, hermano, hasta en la televisión nos ponen ahí, imagínense, hermano, para poder escuchar y apreciar la palabra. Que Dios me los bendiga a nuestros hermanos en El Salvador, en México, en Guatemala, en Texas, en San José, los que siempre se conectan, hermano, a recibir de la palabra, hermano. Que Dios me los bendiga a cada uno de ellos y que bendiga el Señor también a sus familias. Aquellos que están aquí, bienvenidos una vez más, y a los que están, hermano, en casa y están acompañándonos también, que Dios me los bendiga grande, fuerte y poderosamente. En el nombre de Jesús, amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Dice la palabra en Hebreos capítulo 11, no vaya para allá, solo le menciono que Abel dio su ofrenda y fue agradable delante de Dios, que Caín dio su ofrenda y tuvo cierto problemita delante del Señor, y era porque Abel estaba dando con fe. Y dice la palabra, lo que Hebreos 11 dice, que lo que hacía la diferencia en ellos era la fe. Abel decía, yo doy de lo mejor que yo tengo, mientras el hermano Caín, Caín dio de lo que él había cosechado, pero no era necesariamente lo mejor. Luego les explicamos qué tiene que ver la fe con aquello. Bueno, de una sola vez, ¿verdad? El que tenía un animalito, ¿okay? El que tenía un animalito y ese animalito daba cría. No crea que las ovejitas son como los conejitos, ¿verdad? Que de a 7, de a 6, de una sola vez. Las ovejitas dan de 1, a veces hasta de a 2, pero lo más probable es que sea 1. Entonces Abel dio, hermano, el becerro lo mejor que tenía, no poniéndose a pensar que quizás el que le dio ese no le iba a dar otro, o que quizás ese otro pues no iba a ser igual. Pero él dijo, en este momento es lo mejor que yo tengo y es lo que yo le quiero dar al Señor. No voy a esperar, sino que dijo, esto es lo que yo tengo ahora, y con la fe de que el Señor, si yo le doy, Él me va a dar lo que yo necesito, yo lo hago. Y Abel bendijo el nombre del Señor con una ofrenda y fue agradable delante de Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor, porque nosotros así lo hemos entendido. Génesis capítulo 2, por favor, vamos a ir a la palabra del Señor. Los viernes estamos hablando de los orígenes. Hoy es nuestra tercera parte acerca de los orígenes. Es necesario conocer esta parte porque el Señor Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega. Luego dijo el principio y el fin. Entonces estamos viviendo en los últimos tiempos, estamos conociendo del fin, pero muchos nos hemos quedado sin conocer qué era lo que era el principio y el fin, el alfa y el omega. Entonces sí es cierto, nuestros tiempos corresponden a la segunda parte, pero es necesario que las bases las entendamos también nosotros, porque somos hijos de Dios. Y yo creo que el Espíritu Santo de Dios también da entendimiento desde la primera página de la palabra de Dios hasta la última. ¿Cuántos creen eso? Entonces dice Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, verso 4. Génesis capítulo 2, verso 4. ¿Está usted ahí? Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra, y el original dice in the sky. ¿Hay micrófonos abiertos? Ponle mute a todo, por favor. La palabra dice in the sky, no dice the skies. El original dice y el cielo.
¿Sabe por qué lo entendemos? Porque muchos sabemos que al principio el Señor estaba ya en los cielos. ¿Perdón? Estaba en los cielos. Entonces no pudo estar creando en ese momento el lugar de su habitación, sino que ese cielo ya estaba creado. Lo que Él hizo fue el cielo que nosotros podemos palpar, que podemos ver, perdón, podemos alcanzar a ver, donde está la gravedad y todo eso, hasta donde alcanzamos a ver. Pero el original dice the sky, no dice the sky es los cielos, ¿verdad? No se dice así, pero ya es mi inglés, así lo digo yo. No es así. Entonces dice la palabra, creó el cielo. Y Génesis 1:1 da inicio diciendo, y la tierra, y creó Dios los cielos y la tierra, pero es el cielo y la tierra. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y la tierra estaba cubierta de agua. Decíamos en las reuniones anteriores que en la Biblia no se menciona cuando el Señor crea el agua, porque el agua también es un compuesto lo dijimos la otra vez, H2O. El agua, para que se dé el agua, tienen que unirse esos compuestos. Por eso es que en otros planetas están tratando la manera de encontrar, porque saben que eso da origen o es una buena base para soportar la vida. Es la lucha que ellos tienen ahorita. Ahora, Dios, hermano, no solo tiene la creación humana. Hebreos 11 dice que lo visible fue de lo invisible. Y por la fe creemos, dice que de las cosas visibles fueron creadas de las cosas invisibles. Entonces tenemos que estar conscientes de que hay un mundo espiritual, un mundo que no lo podemos ver con nuestros ojos naturales, pero que es real y fue primero que nosotros. Ahora, en el capítulo 2 se narra la creación dice los orígenes de los cielos, la tierra, cuando Dios creó el día que Jehová hizo la tierra y los cielos, dejémoslo así entonces. Vimos cómo, hermano, Dios da ciertas indicaciones de las cosas que se tenían que hacer, las cosas que no se tenían que hacer. Como en el Génesis ciertos conceptos aparecen por primera vez y Dios da por entendido de que el ser humano comprendía lo que él estaba diciendo, como por ejemplo, cuando a Eva le dice, voy a multiplicar los dolores de parto, dio a entender que Eva ya conocía de alguna manera quizás a lo que Dios se refería. Ahora, en el capítulo siempre ahí, en el capítulo 2, el Señor les dice que pueden comer de todo árbol, pero que no vayan a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que eso hiciera, ciertamente morirás. El verso 17. Ciertamente, ¿qué le dice? Vas a morir. La versión Peshita, la Biblia versión Peshita dice, vas a experimentar la muerte. Ahora, como estamos aprendiendo, ¿verdad? Todo esto. Preguntas. ¿Listos? Estos días hemos estado haciendo preguntas y pues usted puede contestar si usted gusta. Si no, pues aprendamos juntos. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos que la paga del pecado es en el jardín del Edén, en el huerto del Edén, el pecado no se originó. El pecado se introdujo en el jardín del Edén, porque Satanás era portador de la maldad, del pecado. Y él se introdujo en el huerto y contaminó a la pareja. Y entonces el ser humano, como Dios lo había creado, pecó por primera vez ahí. Pero no quiere decir que el pecado tuvo origen ahí. El pecado tuvo orígenes en otras atmósferas, en otros aires, porque Satanás fue lleno de pecado. Jesús mismo dijo, él es pecador, él miente. Desde antes, dijo, de la fundación del mundo. Desde antes que la tierra fuese, Satanás ya era mentiroso, imagínense. Entonces, el Señor, hermano, le dice a ellos que no hicieran tal cosa, porque si desobedecían, ellos iban a experimentar la muerte. Entonces, todos conocemos que la serpiente comete un acto ilegal, pero legal porque hizo un efecto
al hacerlos caer. Ilegal porque siendo espíritu, tomó un cuerpo que no le pertenecía, un cuerpo de animal que no le pertenecía, y cometió un acto legal porque hizo que ellos legalmente cayeran en la mentira. Entonces, el Señor les dijo que no comieran de ese árbol porque si lo hacían iban a morir. El pecado del ser humano estuvo en la desobediencia a lo que Dios les había dicho. Pero muchos allá afuera enseñan a través de diferentes cosas, y gente que pues le gusta esto pero que no investiga, piensan que el pecado inicial de la pareja humana fue tener relaciones sexuales, relaciones íntimas, y dicen que eso fue el pecado y que de ahí pues todo es pecado, ¿verdad? Digo, todo eso es pecado y que porque ellos fueron los primeros que hicieron, pero sin embargo la Biblia dice que fue la desobediencia y la rebelión lo que ellos, hermanos, hicieron y que provocaron que el pecado activara el estado de muerte. Ahora, cuando las cosas son creadas, Dios no menciona tampoco el día en que la muerte fue creada. La muerte, todos conocemos que es como un estado, pero también es como una potestad. En Apocalipsis capítulo 20 dice: la muerte y el Hades fueron lanzados, dice. Entonces, de entender, hermano, que la muerte, de acuerdo a lo que nosotros conocemos, es un estado donde pues alguien está vivo y al perder su espíritu cae en un estado de muerte, y es una muerte física. Pero Dios habla de una muerte primera y una muerte segunda. Y todos sabemos que está hablando de muertes espirituales cuando se habla de la segunda, pero la primera es una muerte física. Ahora, Dios le dice: el día que ustedes coman de eso, si desobedecen, van a experimentar lo que es morir. Sin embargo, no murieron físicamente, sino que hubo una muerte espiritual porque hubo una separación de ellos con Dios. Falta de comunión con Dios es prácticamente estar muerto espiritualmente. Ahora, Dios le dijo: si ustedes hacen eso, van a activar algo que está desactivado donde ustedes están. Cuando el Señor los puso en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, no, hermano, dice la palabra que el huerto es un lugar que está como vallado, que es como privado de sus alrededores, que tiene cierta protección. Entonces el Señor lo puso ahí. Después de haberlo formado fuera, puso al hombre dentro de ahí. No lo formó en el jardín del Edén, lo hizo fuera y lo puso dentro. Ahora, cuando estaba ahí, usted sabe, la serpiente introduce el pecado en el jardín del Edén y el hombre cae de la gracia de Dios, cometiendo el pecado de la desobediencia al principio y activando la potestad llamada muerte. A partir de ahí, según el libro de Hebreos capítulo 12, dice que el Señor Jesús vino a derrotar o a destruir el imperio de la muerte que había gobernado, dice, por siglos, hermano. Entonces, el imperio de la muerte era un imperio compuesto. Si ustedes estudian esto, se van a dar cuenta que un reino es algo local, es un rey y un territorio, un pueblo. Pero cuando se trata de un reino, de un imperio, perdón, se incluye a varios, y entonces el territorio es mucho mayor. No es solo uno, sino que incluye varios. Entonces el imperio de la muerte está constituido por varios reinos, donde al final todo lo que se produce ahí va a favor de la muerte, del imperio de la muerte, activado por el pecado. ¿Qué activó la muerte? El pecado. ¿Qué mantiene activa la muerte en estos días? El pecado activó a esta potestad, a este ente, a este espíritu, a este, diferentes maneras conocido, llamado muerte. Esto que le voy a contar ahorita no está en la Biblia, aunque la Biblia habla del ángel de la muerte. ¿Se acuerdan?
el que se iba a pasear cuando estaban las 10 plagas. El último que iba a pasar era el ángel de la muerte. Ahora, en la palabra de Dios no viene incluido un libro que se llama el libro de Enoc, aunque en la carta de Judas hace referencia al libro de Enoc, que ese libro es real. Entonces, no lo incluyeron aquí los antiguos porque consideraron que en alguna manera tiene información que no está respaldada bíblicamente. Pero en ese libro, en el libro de Enoc, se habla de 7 arcángeles, y uno de ellos es uno que se llama Azrael. El Azrael, el gato del ¿cómo se llama? De los pitufos. Ese mismo nombre es prácticamente el ángel de la muerte en otras culturas. Por ejemplo, en el mundo islámico es conocido por otro nombre, pero se refiere también al mismo personaje. Y según es el que se encarga de separar el alma del cuerpo en el momento de la muerte. Y es el que se encarga según pues el alma, según las tradiciones, esto no es Biblia, se encarga de redireccionar el alma, ya sea si va a ser entregada a Dios o va a ser entregada a otro lugar. Entonces, en diferentes culturas es identificado un ángel de la muerte. La Biblia menciona el ángel de la muerte, pero no da su nombre. No da su nombre, lo menciona como algo, hermano, que pues tenía la potestad de aniquilar cantidad de gentes a la misma vez. Ahora, Satanás no tiene las mismas habilidades y capacidades que Dios. Él no puede estar en todos los lugares a la misma vez. Pero el Señor nuestro Dios, Él sí. Por eso, aunque Satanás mande un montón de demonios y todo eso a atacarnos, el Señor puede estar en todos lados y Él nos defiende, dice su palabra. Así es que el pecado activa la muerte. Y se crea un imperio, imagínense, un imperio, dice Hebreos 12, el imperio de la muerte. Pero Cristo apareció para deshacer, dice, todas las obras del diablo. Todas las obras del diablo. Todo lo que tenía que darle beneficio a ese imperio, el Señor vino a estorbarlo y le puso un alto. Y la venció. Usted sabe que Cristo venció la muerte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Ahora, Él, como el pecado entró legalmente a través de la desobediencia, a través de un cuerpo humano, tenía que venir otro en un cuerpo humano y a través de la obediencia vencer el pecado. Y eso fue lo que Cristo hizo. Pero en síntesis, no es solo eso la obra de la cruz, sino es mucho mayor. Pero referente a lo que estamos hablando, sí tiene que ver con eso. Ahora, la muerte fue creada por Dios, pero no estaba activo. La muerte no fue creada por el diablo, porque el diablo no tiene capacidad de crear de esa manera. Dios es el hacedor de las cosas invisibles, aún de los espíritus. Dios es el hacedor. La palabra dice que Él es el Dios y Padre de los espíritus, de los justos hechos perfectos. Entonces, también es el Padre de los espíritus, se conoce, porque Él es el hacedor de todas las cosas. Entonces, la muerte fue creada por Dios, pero en sí, el significado que le dan en el libro de Enoc al nombre Azrael quiere decir ayudante de Dios. Porque según entienden los judíos, la muerte se convierte en un ente que le ayuda a Dios. Pero I don't think so. Porque el que nos ayuda a nosotros se llama el Espíritu Santo de Dios, hermano. Y Él está con todos nosotros. No tiene nada que ver la muerte. Es más, la queremos lejos de nosotros. Pero pues hablando de eso, ¿verdad? Porque se activó, se originó. El origen de todo eso fue aquí, a través del pecado que activó eso llamado muerte. Si el pecado no hubiera activado la muerte, pues entonces otras cosas estuviéramos hablando. Pero eso fue lo que sucedió. Ahora, en el capítulo 4 de Génesis, me brinco al 3 porque el 3 ya lo platicamos bastante. Capítulo 4, verso 1.
¿Está listo? Dice la palabra: conoció Adán a su mujer Eva. Pregunta: ¿cuáles eran los nombres que Dios le dio a la creación femenina? Segundo, Adán. Y el tercero, Eva. La verdad, vea rapidito, capítulo 5 de Génesis, para que vea que ahí mismo, ya vamos a regresar al otro. Cuando en el principio digo, esta será varona, ¿verdad? 5, en el 5, ¿ya vio qué dice el 5? Ajá. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Y después, pues que el hombre le puso Eva. Pero Dios al principio los llamó Adán. Cuando usted lee el principio, Adán mismo dijo: esta se va a llamar varona. Él dijo. Pero Dios al principio los llamó Adán. Eso lo hablamos el viernes pasado, ¿no? Así es que no me voy a quedar ahí. Yo sé que es interesante, pero aprendimos eso. Ahora, ahí en el 4 donde estábamos, dice: entonces conoció Adán a su mujer Eva. Si yo le preguntara a usted, ¿qué quiere decir esto? Adán conoció a su mujer Eva. Pues ya lo sabemos, hermano. ¿Se hicieron amigos en Facebook o qué? ¿Qué pasó? ¿Se hicieron novios? Dice el hermano. ¿Qué quiere decir eso? Tuvieron una relación íntima. La palabra conocer se refiere a tener intimidad conyugal. En el original eso quiere decir tener intimidad conyugal. Entonces, si lo estuviéramos leyendo, así como está escrito, diría: Adán tuvo intimidad conyugal con su mujer, cosa que es lo más normal que puede haber. Entonces, esa palabra conocer, a muchos que no creen en lo que la palabra de Dios dice o está escrito, les da un dolorcito de cabeza. Porque más adelante, ahí mismo en el 4, usted puede ver el 4, en el verso 17, dice: y conoció Caín a su mujer. ¿La conoció? ¿Dónde la conoció? ¿En el mercado? ¿Dónde andaba? No, está hablando de, miren lo que dice el contexto: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz. Entonces, solo en un acto de conocerse de esa manera, pues que alguien puede concebir y después dar a luz. ¿Ya lo vio? Bueno. Ahora, porque no me quiero adelantar a esa palabra, quiero que vaya usted conmigo a un verso, hermano, en el Nuevo Testamento. Déjeme primero lo hallo. Bueno, en el 1:25 del libro de Mateo. Mateo 1:25. Mateo 1:25. Bueno, el 24, pues para que vea de quién estamos hablando. ¿Está ahí? Mateo 1:24 dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la, ¿qué dice ahí? No la conoció. ¿Hasta cuándo? Hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué quiere decir ahí entonces?
que José sí tuvo intimidad conyugal con su esposa María. Pero no fue sino hasta que nació su primogénito, que le llamaron Jesús. ¿Ya lo vio? Ya que ando por ahí, porque el siguiente viernes vamos a hablar acerca de los orígenes, pero de los ángeles, de ese nivel. Quiero que usted vea algo tremendo de los ángeles, ahí mismo donde usted está. Dice en el verso 20, ahí donde estamos cerquita. Ahí en el 1:20, donde usted está. ¿Ya lo vio? Dice ahí: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció. ¿En dónde? ¿En dónde? En sueños. Y le dijo, ¿qué? José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu es. ¿Ve algo extraño usted en este suceso? Que los ángeles, de parte de Dios, tienen la capacidad, porque es energía, los ángeles son energía, es algo que su presencia, ya que no la vemos, contiene energía, tienen la capacidad de hacer uso del campo que yo le decía el otro día, electromagnético. Es que, perdóneme hermano los términos, pero es lo que permite la comunicación aquí en la tierra y que todo el globo terráqueo tiene, y que hace capaz eso, que escuchemos el sonido, porque a través de las frecuencias de estas ondas puede meterse el sonido y viajar. Es lo que no hay en otros planetas, por eso tienen que ponerse cascos y ponerse aparatos para poderse comunicar entre ellos, porque no hay campos electromagnéticos. Entonces, los sueños, hermano, son algo muy privado y muy íntimo de la mente humana. ¿Verdad que sí? Otra persona no puede estar soñando el mismo sueño que usted está soñando. Pero un ángel tuvo la habilidad y la capacidad de meterse en los sueños de José. ¿Se da cuenta de eso? Solamente de parte de Dios pueden suceder estas cosas. Ahora, tiene la habilidad de meterse en el sueño y hablarnos, porque Dios habla a través de los sueños. Fíjese, Dios tiene, hermano, el poder y la capacidad de hablarnos a través de sueños. ¿Cuántos han soñado algo y Dios les ha hablado en eso? Amén, hermano. Entonces, los ángeles tenían este ángel tenía la capacidad de hacer eso. Pero acuérdese que ¿quién era el ángel que se le apareció? Gabriel. ¿Sabe que Gabriel se le aparece a María? Y Gabriel trata con José, y Gabriel trata con María, y trata con José, y trata con María. Y se le mete en los sueños, hermano, a José, y le aclara la situación. Y entonces se le aclaró la mente a ellos, y entonces dijeron, oh, wow, así es la cosa. Entonces ahora entiendo que Dios puede hablarme a mí a través de sueños. Pero una cosa son los sueños que vienen de parte de Dios, y las otras son provocados por las quesadillas de Huitlacoche que por ahí nos dan, que nos comemos muy tarde. Todo lo que comemos a veces nos produce cierta alteración en nuestro sistema. Pero lo que viene de parte de Dios tiene la capacidad de introducirse en nuestro ser interior y de podernos hablar y depositar dentro de nosotros el mensaje que Dios quiere que nosotros recibamos. ¿Cuántas veces Dios nos habrá hablado y habremos rechazado los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón? Porque pensamos que son nuestras emociones o que son nuestras, pues, y hemos desechado muchas cosas que Dios nos ha querido corregir. Dice que José tuvo la sensibilidad de que recibió el mensaje, y después que despertó ese sueño, ese hombre era otro.
Que Dios nos hable, ¿verdad? Esta noche, hermana. Amén, hermana. Para que mañana nos despertemos siendo otros. Para darle la gloria y que crezcamos, perdón, nosotros amanezcamos con ganas de obedecer lo que Dios ha puesto en nosotros. Amén. Porque eso, hermano, solo Dios lo puede hacer. Llegar, hermano, y meterse en la vida de aquel que está allá y ponernos esos sueños. Pero también está el espíritu maligno, que tiene la habilidad de estorbarnos los sueños. Y nos estorban, hermano, a través de diferentes formas. No tal vez como el Espíritu de Dios viene o como los ángeles vienen a hacer eso. Pero no es que los ángeles se metan en el humano. No quiero que entienda eso, porque los ángeles, ya me estoy adelantando un poquito de lo que viene el próximo viernes. Los ángeles no tienen habilidad de poseer cuerpos así. Tienen la habilidad de hacerse visibles y hacerse otras cosas, pero no vienen a poseer cuerpos. Los demonios sí poseen cuerpos. Los demonios poseen cuerpos, pero los ángeles no. Entonces, los ángeles no se metieron en la vida de José. Le hablaron a través del sueño, en esa frecuencia común que había. Espero que me esté entendiendo. No me quiero meter en otros terrenos donde no. Pero yo sé que está conmigo. Sé que está conmigo. Hay otro pasaje, hermano, donde María, no lo encuentro. Ay, si usted lo encuentra por ahí, a ratito me lo sopla. Donde María le dice, pero yo no he conocido varón. No lo encuentro ahorita. Ella dice, no he conocido varón. El ángel le habla a ella y dice, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo voy a tener yo? Creo que está, a lo mejor está en Lucas. ¿Cómo voy a quedar yo embarazada y voy a tener un bebé si yo no he conocido varón? ¿Qué estaba diciendo ella entonces? No he tenido intimidad conyugal con nadie. Porque eso es lo que la palabra conocer quiere decir. Entonces no es conocer como cuando conocemos a alguien de vista, conocemos un amigo, una familia, no, sino que es mucho más profundo que eso. Entonces, para nuestros amigos que manejan una creencia tradicional o la iglesia tradicional, ahí está, el 34 de qué era, de Lucas, ¿verdad? Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No he tenido intimidad conyugal con alguien. Para nuestros amigos que manejan la creencia tradicional de que María no pasó por esta etapa, está el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, verso 25, donde dice que ella conoció a su esposo la conoció a ella después que tuvo su primer hijo y le pusieron por nombre Jesús. Entonces, eso viene, hermano, a pues quitar la creencia que hemos tenido que María no tuvo intimidad con José. Porque realmente sí hubo. Si no, además, mire, para que lo entiendan, lo vamos a entender, los adultos lo vamos a entender un poco. El matrimonio es un pacto que para hacerse consumado tiene que haber un intercambio. Y en aquel entonces tenía que haber un derramamiento de sangre que solamente se da cuando hay intimidad. Por eso un matrimonio debe de consumarse. ¿Perdón? Santiago es hijo de María. James, el libro de Santiago. ¿Me entiende? Entonces, esa es la consumación del pacto. Entonces, lo que yo quiero que usted tenga claro, hermano, es de que usted puede citar esos versos para cuando se encuentre en esa situación, o tal vez quiera mostrarle a alguien que pues eso cambió y que no se mantuvo de la manera en que empezaron las cosas, sino que pues ella tuvo más familia. Génesis capítulo 4, verso 1, volvamos, dice: conoció entonces Adán a su mujer. Y ya sabemos entonces lo que quiere decir conoció. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín.
y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Punto. Verso 1. El verso 2 dice: después volvió a pasar lo mismo. Conoció otra vez, tuvo intimidad conyugal y entonces dio a luz a su hermano Abel. Y luego dice: y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Pregunta: Abel fue engendrado en la etapa donde el ser humano ya había caído. Por lo tanto, tal vez no es una pregunta, sino un punto para aclarar. Caín y Abel eran hijos caídos. Pero Abel entendió que su restauración de su condición tenía que ser a través de un sacrificio inocente. Y él entendió que al Señor se le ofrece lo mejor. Y comenzó, hermano, él a desarrollar un corazón por agradar a Dios distinto al que Caín tenía. Pero los dos estaban caídos. ¿Por qué? El primer hombre, Adán, llamado Adán, cayó, y la mujer llamada Eva cayó. Y de ahí tuvieron hijos caídos. De acuerdo a lo que enseña la palabra, como el primer hombre, por un primer hombre entró el pecado, así dice, pasó a toda la humanidad, a todo el ser humano. Entonces, Abel fue el primer hijo en comenzar a agradar a Dios por haber entendido que los sacrificios se ofrecían a Dios y se le daban lo mejor. Luego dice aquí: aconteció andando el tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Pues ahí a saber cuánto tiempo, hermano. Ahí es donde tenemos que ponerle atención, porque hasta ahí, hermano, pues se nos describe como que solamente ellos vivían en la tierra. Y dice: andando el tiempo, sucedió que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas. ¿Qué trajo Abel? Primogénitos de las ovejas. El primero, y no estoy seguro si me va a volver a dar otro. ¿Me entiende? Le voy a dar el primero, no estoy seguro si me va a dar uno o dos más o cuánto se va a tardar en darme, pero lo que tengo en este momento es lo mejor que yo le puedo dar a Dios. Esa fue la diferencia, que él le dio lo primero, lo mejor a Dios. Mientras Caín dio de su cosecha. Él no dio lo último de su cosecha o el último grano no, él dio frutos de su cosecha. Mientras Abel dijo: no le hace, si me da o no me da, yo voy a creer que si yo, ¿verdad?, le doy lo mejor a Dios, Dios no se va a quedar con esto y de alguna manera me va a bendecir. Por eso es que la ofrenda de Abel se menciona y trasciende hasta Hebreos capítulo 11, y he mencionado allá que por la fe, pues, que Abel le puso a lo que hacía, fue agradado el corazón de Dios. No lo hizo solo por hacerlo, sino que le puso, hermano, corazón y mente, por decirlo así. Y dijo: esto va para el Señor, hombre. Esto va para Dios. Pero Caín dijo: bueno, le voy a dar de esto, le voy a dar de aquello, le voy a dar de aquí, le voy a dar de allá, un poquito de cada cosa, se ve bonito, ahí le va. Una ofrenda para Dios. ¿Se vale? Sí se vale. Pero competir con una ofrenda a nivel Abel es diferente, hermano. Entonces, mire, dice ahí: y Abel trajo también de su primo, bueno, el verso 5, pero no miró, con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Se fijó ahí?
¿Qué no vio con agrado? No. Vuélvalo a leer. Primero no miró con agrado ¿a quién? A Caín. Y después la ofrenda. Porque el dador de la ofrenda fue ¿quién? Caín. El que le mandaba el regalo fue Caín. El que tuvo la iniciativa y cómo hacerlo fue Caín. ¿Me entiende? Entonces, Dios primero dice, quiero ver quién está detrás de esto que me ha llegado. Oh, es Caín. No me agrada lo que él ha hecho, ni la ofrenda. Entonces, cuando nosotros queremos agradarle a Dios con nuestras ofrendas, ¿qué es lo primero que Él ve? Él no ve primero la ofrenda y dice, me gusta lo que me dio, me agrada aquel que está allá. No. Él dice, me agrada el corazón con el que lo dio. Me agrada la fe de Abel antes que su sacrificio. Me agrada porque en la fe me pudo haber ofrecido lo que fuera, pero me lo dio con fe. ¿Entiendes? Me pudo haber dado esto, lo otro, es más, me pudo haber dado lo mismo que Caín o menos. Pero como lo hizo con fe, eso lo eleva a un diferente nivel. Entonces, ¿cómo se debe de dar? Con fe. Jesús se admiró de aquella señora, ¿verdad?, que pasó a dar ofrenda. Y todo el mundo pensó y dijo, no hombre, Jesús dijo, no, ella es la que más ha dado. Y dijo, wow, qué tremendo esto, porque ella dio todo lo que tenía, mientras los demás no. Entonces, ¿cómo dio ella? Con fe, igual que como dio Abel, porque dio sus primogénitos. No dio lo primero, le doy y guardo aquí y guardo lo otro. Le doy lo primero que tengo. Le doy el primer lugar a él. Le doy, entonces nace, ¿entiende?, la ofrenda que agrada a Dios. Pero antes de la ofrenda, Dios ve al ofrendador. Entonces, y no miró con agrado Dios a Caín. Primero a Caín. ¿Por qué? Porque todo se originó en él. Y después lo que él hizo. Ahí haya sido lo que haya sido, nació de un corazón que no agradaba a Dios. Entonces lo demás no le puede agradar a Dios. Dice, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín, a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué le habrá dicho Dios, hermano? ¿Qué le habrá dicho Dios? Porque no se la recibió. Y al verse rechazado, él se sintió triste. Y dijo, me voy para otro jardín del Edén mejor. Ya no había otra, hermano. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué le habrá dicho Dios a Caín? Que decayó su semblante. Andaba bien y digo, esto está bien, lo he hecho bien. Y de repente se dio cuenta que lo había hecho mal. Y decayó su semblante. Sintió que no había hecho las cosas como debía de haberlas hecho. Entonces él dice después, entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieses, no serías enaltecido. No serías enaltecido, perdón. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo y esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. La Biblia, la traducción del viviente que tienes ahí, yo creo que tiene una mejor explicación a lo que Dios le quiso decir a Caín, a lo que Dios le dijo realmente. Si usted se fija, me avisas cuando lo tengas. Ahí está, dice, serás aceptado si haces lo correcto. Eso le dijo el Señor. Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Mire qué más claro así, ¿no?
Y le dice, el pecado está a la puerta, al acecho, y ansioso por controlarte. Creo que este español lo entendimos todos. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. El pecado está al acecho, le dijo. Dice nuestra versión. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, y con todo esto, a ti te será su deseo. O sea, él quiere controlarte. El pecado quiere controlarte. Entonces ya había una multiplicación de ambiente de pecado. Al principio comenzó con la familia, la primera familia, Adán y Eva ahí. Y se trasladó, hermano, porque atraviesa generaciones, a la generación de sus hijos, y afectó el corazón de Caín, mientras Abel había sabido controlar esa situación. Serás aceptado si haces lo correcto. ¿Abel fue aceptado o no? ¿Qué fue lo que hizo entonces? Hizo lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces quiere decir que Abel no se negó a hacer lo correcto. Ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. No le hace. También Abel estaba ansioso y estaba a la puerta y quería controlarlo, pero él lo dominó. Entonces agradó a Abel el corazón de Dios, pero Dios le hace ver a Caín que estaba mal. ¿Qué hizo Caín entonces? ¿Se enojó con Dios? Se sintió mal. Así como algunos se sienten mal cuando uno les dice algo. Y dijo Caín a su hermano Abel, mire, hermano, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Y lo mató. El corazón de Caín se enojó, se llenó de ira contra el que no tenía la culpa. Abel no tenía la culpa que la ofrenda de Caín no haya sido aceptada delante de Dios. Pero a veces el ser humano tiene esa costumbrita feíta de echarle la culpa a alguien más por las cosas que ellos deben de reconocer como sus errores o sus responsabilidades o sus decisiones. Yo no puedo andar buscando Abeles a cada rato, hermano. Yo no puedo andar buscando hojas de higuera para cubrir mis vergüenzas. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia, cortaron hojas de higuera y se hicieron delantares, porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Las hojas de higuera representan todo eso que el ser humano crea o busca por sus propios medios para cubrir aquella área de su vida que le ha causado una vergüenza. ¿Entiende? Caín dijo, no, pues yo considero que yo hice bien las cosas y aunque Dios dice que no, pero yo sé que yo estoy bien. Y pues si Abel no existiera, yo estuviera bien. Si esto no estuviera, yo estuviera bien. Si no tuviera esto, yo estuviera bien. Primero voy a quitar esto de mi vida y entonces me voy a poner bien. O primero voy a arreglar esto en mi vida y luego voy a ir a la iglesia. O primero voy a hacer aquí y allá y entonces busco de Dios. No podemos andar buscando a Abeles todo el tiempo para echarle la culpa y pensando que con quitar a Abel del camino, ahora sí yo voy a ser aceptado. Fue peor el asunto. Dice ahí, lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, ¿qué respondió Caín? No sé. Dijo, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.
Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Mire qué maldición la que le soltó Dios, hermano. Por ahí muchos dicen que Dios no maldice, ¿verdad? ¿Será, hermano? Génesis capítulo 12 dice: bendeciré al que te bendiciere y maldeciré al que te maldijere. Pero es Él, no nosotros. ¿Okay? Es Él, no nosotros. Luego dice: y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás tú de la tierra. Primero, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Hermano, ¿la tierra tiene boca? Digo, no, pastor, no es eso lo que quiere decir. No quiere decir eso. ¿Qué quiere decir entonces? Digo, yo no quiero poner imágenes en su cabeza. Pero por ahí anda otro verso que dice que la tierra se abrió y se tragó, dice. Aquel que le andaba echando pleito a Moisés. ¿Verdad? Yo no digo que que la tierra tiene boca, pero cuando es la voluntad de Dios, algo sucede, hermano. Y son eventos sobrenaturales que están solamente manejados por la voluntad de Dios. Nosotros no podemos invocar eso, porque nosotros no somos nada ni nadie en ese aspecto. Pero Dios es el hacedor y creador de todas las cosas. Ahora, Dios ahí en el verso 12 le dice: cuando labres la tierra, no te volverá a dar fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y fue mandado a un lugar donde van los errantes y donde van los extranjeros. Pero pastor, ¿cómo es eso si solamente existía él? Según, solo existía él. ¿Y de dónde, dice la gente, sacó Caín a su esposa? No puedo dormir si no sé esto. Tiene un dilema la gente. ¿Y de dónde salió? Pues, dice, ¿ya lo he escuchado? ¿De dónde? Si solo ellos sabían ahí. ¿De dónde pues salió la esposa de Caín? Dice aquí me echas. Verso 13. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Grande es mi castigo para ser soportado. Me envías a la tierra de los errantes y de los extranjeros. ¿Qué sabía Caín de que su castigo era mayor, mediano o pequeño? ¿Qué conocimiento tenía él de la tierra, de lo que pasaba en la tierra de los errantes y de los extranjeros? Luego dice: he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me mate. ¿Cómo que cualquiera, Caín? ¿Quién más anda por ahí? Del cual Caín estaba mostrando cierta preocupación. ¿De hecho esa pregunta usted alguna vez? No, y usted lo que quiere saber de dónde salió la mujer de Caín. Eso es lo que mucha gente, yo quiero saber de dónde. Pero miren lo que dice ahí. Dice, y respondió, sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Cualquiera que me hallare me matará. Dice, y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera. ¿De cuál cualquiera, pues, Señor? Dime quiénes son esos cualquieras. Cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. ¿Me están oyendo? Ay, ¿quiénes pues? Porque el Señor habló. ¿Y alguien escuchó eso? Aquí el Señor ya no le está hablando a Caín.
¿Se da cuenta? Aquí el Señor ya no le está hablando a Caín, está lanzando una advertencia en general. Y dice: cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Cualquiera que lo matare será castigado. O sea que Dios está hablando de otros seres. Hablando de alguien más, pues. Quiere decir entonces que a esas alturas, en los tiempos, en las edades de la tierra, ya había más seres humanos que solamente Caín y Abel. Pasando el tiempo, cuando la orden había sido: fructificados y multiplíquense y llenen la tierra. Pasando el tiempo, ¿cuánto tiempo vivió Adán? Pregunta. ¿Alguien se acuerda? 930. Lo que dice la Biblia. ¿Contando de dónde, hermano? ¿Cuándo comenzó a contar el tiempo? Si en el Edén estaban las posibilidades eternas, donde el tiempo era allí, era todo el tiempo la presencia de Dios. Era ya lo que se le conoce como un paraíso en la tierra, como el monte de Dios, pero en la tierra, donde las eternidades eran la posibilidad abierta del ser humano, si no hubiera caído. ¿Desde dónde comienzan a contar los 930 años de Adán entonces? ¿Desde que fue formado o desde que fue expulsado del jardín? ¿Me doy a entender? ¿Desde dónde comienza a contar el tiempo? Lo creó allá en la eternidad de Dios, por decirlo así. Ahora, en el cuerpo, yo no sé si fue pues fuera del Edén o dentro del Edén, cuentan los años o no. Pero acuérdese que el hombre, desde que cayó, el Señor lo sacó del huerto. Y cuando estaba fuera del huerto, conoció a su mujer y comenzaron a multiplicarse en esa manera. A menos que una creación alterna, no necesariamente teniendo como inicio a Adán y Eva, hubiera estado de alguna manera tal vez simultánea en la tierra. Y esa es una de las teorías que se manejan, y que pues ahorita no me queda mucho tiempo para darle los detalles de todo esto que se maneja, pero se lo voy a traer, porque de acuerdo a lo que muchos han estudiado, Génesis 1:26 dice Dios: hagamos, su Biblia y la mía dice al hombre, pero el original dice: hagamos la humanidad. Varón y hembra los creó. Muchos dicen en la primera creación fueron creados parejas, pero cuando formó a Adán y a Eva, primero formó a Adán, y de Adán, usted sabe, sacó a Eva, y por eso él dijo: ahora sí, ella es carne de mi carne, hueso de mis huesos. No fue creada igual del polvo de la tierra como fueron según una creación alterna. Bueno, no quiero dar muchos detalles ahí, porque sí hay mucho de qué hablar ahí, y hay muchas cosas que, si es que la Biblia no menciona en Isaías capítulo 34, ¿verdad? 34, verso 14, a una mentada Lilith, yo no me hubiera metido en esto. Pero como la menciona, y ahí ya me compromete. Y menciona a un monstruo nocturno, fíjese, que se llama Lilith. Yo sé que esto a veces está fuera porque no lo hemos escuchado a veces, pero Isaías lo menciona. Entonces, ay, como lo menciona, entonces tiene que haber relación. Y aquí está el quiebre de cabeza de muchas cosas, pero que al ponerlo en el contexto que estamos leyendo de Caín y Abel, entonces
Ok, ahora entiendo de dónde viene la mujer de Caín. O ahora entiendo quién tenía la posibilidad de matar a Caín. O ahora entiendo a quién Dios le da la advertencia que si le hacen algo a Caín, le va a pasar algo. Oh, ahora entiendo porque muchas cosas comienzan a hacer clic, pero es un poco forzada la teoría porque sí hay puntos a favor, pero sí hay otros que están en contra. Entonces, no podemos dar algo por sentado, enseñándolo ya como que así es, pero sí se los podemos traer a usted para que las conozca y usted pueda tomar una decisión propia. ¿Qué le parece? ¿Está bien así? Si no le obligo, yo le digo, esto es así, 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 como de predicador. Y si no cree, no, nada de eso. Dice entonces, 16, y salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. ¿En dónde? ¿Y quién era Nod? Pues, ¿quién era Nod? Imagínense, el ayudante de la muerte. Usted, es que porque yo lo que quiero que usted nazca unas ganas de leer y de escuchar y de investigar. Cuando tenga la oportunidad de escuchar los libros de Josefo, las llamadas las guerras de los judíos, escúchelo. En el YouTube está, pero dura como 6, 8 horas por ahí así. En los libros de Josefo, las guerras de los judíos, empieza hablando acerca de los inicios y habla de algunas cosas y en la creación y cómo Caín se encargó de alborotar y de degenerar la raza humana, no solamente él, sino compañía, al punto en que se contaminó la tierra con seres híbridos, una raza existente aparte de los humanos, que hizo a Dios ver la necesidad de borrar por completo y de volver a empezar. Y trae a la tierra al punto de nuevo de Génesis 1:1 y la tierra estaba cubierta de agua. Lo trae otra vez al punto de partida, pero ahora con una familia sobreviviente. Otras palabras, otro Adán. Pero no lo quiero confundir. Pero sí quiero que lo piense. Porque a mí me encanta la iglesia que piensa. Entonces, ahora, dice en la Biblia, es que mire hermano, por eso los viernes vamos a hablar de gigantes, vamos a hablar de los Néfilim, vamos a hablar de los ángeles caídos, vamos a hablar de las prisiones oscuras eternas. Me llamó la atención viernes para hablar todo esto. Entonces, este es el tercer tema apenas de los orígenes, porque son cosas que están escritas, pero que a veces pues sí, cualquiera que se mete aquí se puede quedar corto por eso mismo, o no quieren ellos pasar por un lado donde los haga ver como que no saben lo que están diciendo. Pero es que hay temas, hermano, donde uno no puede llevársela de que lo sabe todo. Uno puede tener cierta luz, pero es imposible que lo sepamos todo. Ahora, cuando tenga oportunidad, escuche a Josefo. Cuando tenga chance, eso ya después que ha orado, después que ha leído la Biblia, después que está bien con Dios y todo lo demás, pégale una ojeada al libro de Enoc, pero que no sea eso antes de lo principal, que es la palabra de Dios. Ahí va a escuchar cosas, entonces va a entender otras cosas. La Biblia aquí dice que la sangre de Abel clama, dice el Señor. Y en el libro de Enoc se menciona que haya un ser, dice, que grita, y grita y grita. Y él pregunta, ¿quién es? Dice Enoc, ¿quién es? Y le dicen, es la sangre de Abel que clama por justicia. Pero ese es otro libro aparte, hermano, hablando de lo que está escrito aquí en la Biblia. Entonces, por eso llama la atención. Pero mire, la Biblia dice que Caín salió de ahí, se fue a la tierra de Nod, y estando en la tierra de Nod era situada al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer. Bueno, mire el lapso de tiempo de un verso al otro.
Pudo haber pasado muchas cosas ahí. Pero dice, y conoció, ya pues, ya se comprometió, ya se casó, ya todo. Dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y aquí es donde le digo yo que llama la atención. Dice, y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, en nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada, Silá, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe, y 7 veces será vengado Caín. Lamec en verdad 70 veces será, 7 lo será. Y conoció, otra vez, mire, ya voy a terminar. Y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz a un hijo, y le llamó por nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y lo llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ahora, la descendencia de Abel fue cortada. La descendencia de Caín surgió, pero la de Abel no, fue interrumpida. Y Dios, por las luces que daba Abel, se agradó de este hombre y iba a través de él, hermano, cumplir la promesa de la descendencia que iba a venir, por la cual al final iba a nacer el Mesías, con el cual iba a cumplir la promesa de darle en la cabeza a la serpiente. Pero como la descendencia y la genealogía de Abel fue cortada, entonces Adán conoció otra vez a Eva y le sustituyó la descendencia de Abel, que fue cortada, por la descendencia de Set. Y Set vino a pasar aquí, el lugar donde la descendencia de Abel había sido cortada. Y fue hasta entonces que Set comenzó a tener hijos, y en esta descendencia comenzaron los hombres a invocar el nombre de Dios. No con la descendencia de Caín, porque esa era maligna, pero la descendencia de Abel sí tenía, hermano, el lugar, o sí se prestaba para agradar a Dios. Y entonces fue hasta ahí que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Pero habían pasado muchos años, muchísimos años. La tierra se había llenado de una raza alterna, que ya más adelante se lo doy ya para terminar. Dice, y había gigantes en aquellos días. Y aún después, aquellos días y después, pasado y futuro. Hasta ahí lo dejamos, porque ese es otro tema muy grande. Vamos a aprender quiénes son los demonios y la diferencia entre los ángeles caídos, porque la Biblia enseña que no son los mismos. Así es que el próximo viernes vamos a hablar de la creación angelical, algunas jerarquías, algunas cosas, cómo funcionan, cómo se desplazan y lo que pues conocemos de eso. Pero para mientras llegamos a eso, nosotros que hemos tenido la oportunidad de conocer al Señor que restaura, nos damos cuenta de que estábamos condenados a vivir una vida totalmente lejos de Él. Pero Él, hermano, al ver la humanidad caída y al darse cuenta de nuestra condición, envió a Jesús para darnos la oportunidad de volver a ser su pueblo, de volver, aunque no en un cuerpo perfecto, pero sí con un espíritu vivificado
gracias a la presencia de Dios en nuestra vida. Pedimos perdón porque reconocemos que nuestra vida no le ha agradado a Dios y también la vida de nuestros antepasados no le ha agradado a Dios. Y entonces le pedimos que nos pongamos a cuenta y le decimos: perdóname porque yo sé que te he fallado. Dame una nueva oportunidad de comenzar de nuevo. Yo quiero vivir de aquí en adelante los días que nos quedan en la tierra hasta el día de tu venida, agradándote como te agradó a Abel. Nos ponemos sobre nuestros pies en esta noche. Nos ponemos sobre nuestros pies. Quiero darle gracias a Dios por la vida de mi hermana Rocío, que está con nosotros en esta noche. Quiero darle gracias al Señor por la vida de cada uno de los que están aquí en esta noche. Por la vida de su esposo Carlos también, que se conecta a veces con nosotros. Que Dios lo bendiga. Yo sé que la intención de ellos es estar en la casa de Dios. Y al igual que usted, este día lo logramos, hermano. Lo logramos y podemos darle gracias al Señor. Cierre sus ojos, hermano, y oremos al Padre en esta noche y le decimos: Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de haber estado en tu casa en esta noche. El profeta David dijo: yo quiero estar en tu casa para inquirir acerca de tu verdad, Señor. Padre, y nosotros hemos venido también para aprender, Señor. Queremos que tú nos enseñes a enamorarnos más de tu palabra, Señor. A ver, Señor, nuestra vida reflejada en ella, a ver nuestro pasado, nuestro presente y a valorar, Señor, el futuro que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos porque hasta este día, si hemos estado de pie, ha sido por tu gracia y por tu misericordia y nunca por nuestras obras. Gracias te damos, Señor, porque en esta noche tú nos has alcanzado y nos has bendecido en grande y lo suficiente, Señor, para poder decir: hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Señor, te doy gracias porque tú has sanado nuestro cuerpo, porque tú nos has cuidado, nos has librado de la muerte, has cuidado, Señor, de muchas cosas, y en esta noche estamos en tu casa para darte la gloria y darte la honra a ti, Señor. Te pedimos, mi Dios eterno, que nuestro corazón vuelva a encenderse por tu presencia, que busquemos de ti, Señor, a toda hora, que sea un agrado, Señor, cerrar nuestros ojos y decirte: Padre, aquí estoy una vez más, escucha mi voz, escucha mi alabanza, escucha mi adoración, Señor. Padre, te pedimos una vez más que nos lleves, Señor, bajo tu cuidado, que nos lleves con bien, Señor, que cuide nuestra entrada, nuestra salida, que aquellos, Señor, que están escuchando en esta noche descansen tranquilos, Señor, y confiados que tú estás pendiente de ellos y de sus familias, Señor. Te damos gracias también por cada uno de nosotros, Señor, porque somos testimonio vivo que cuando clamamos a ti, tú respondes. Te damos gracias, Señor, en esta noche, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos, una vez más. Ok.